Continuando con la temática relacionada con la no violencia, queremos compartir con ustedes y a la vez agradecer la atención y el interés que haya podido producir en ustedes esta temática. Queremos manifestarles hoy el origen que tiene la violencia. Haciendo un pequeño preámbulo a ese origen, diremos que la violencia existe también en forma natural en todas las criaturas, en todas las cosas. Encontramos nosotros la violencia en los elementos de la naturaleza, en la tierra, en el agua, en el fuego y en el aire. Entonces, la naturaleza también utiliza actividades de violencia de los elementos como un mecanismo de control y de equilibrio. Así de que ya cuando se manifiesta, por ejemplo, una tempestad o encontramos la reacción de un huracán o un tornado, sabemos que son efectos propios de unas alteraciones y desórdenes que hay en la naturaleza, y que habrán unas víctimas de esas acciones violentas de ella. Ya interpretar nosotros el mecanismo que utiliza la naturaleza corresponde a un estudio muy superior que podríamos abordar en alguna oportunidad con respecto a ese comportamiento que hay en todas las criaturas de la naturaleza. Miremos, por ejemplo, las reacciones químicas y cómo es el comportamiento de algunos elementos de la naturaleza, esa parte donde ellos entran en acción, por ejemplo, en el sistema digestivo. Y gracias a esa acción, dijéramos, devastadora, desintegradora que tienen los elementos, se hace posible la nutrición, la alimentación. Entonces encontramos una acción natural que es violenta, pero constructiva, dignificante, edificante. Pero existe la acción violenta de la naturaleza y también en el ser humano en forma destructiva. Entonces tenemos nosotros que la acción violenta en el ser humano se origina principalmente en una heredad que nosotros traemos genéticamente y viene de nuestros antepasados. Entonces nosotros heredamos actitudes, comportamientos de ese tipo y los llevamos en los genes. Así es que cuando una persona se va desenvolviendo, se va desarrollando humanamente, encontramos que esas partes heredadas van apareciendo. Y una de las tareas arduas que tenemos nosotros es alterar esa naturaleza, trascenderla y eliminarla de nuestra condición humana. Asimismo, tenemos algo que es terrible que se llama el destino, o una condición que nosotros traemos de ser violentos por naturaleza y la heredamos o la traemos de otras existencias. Entonces el ser humano, cuando muere, eso que lo hizo ser violento, no muere con la muerte y lo sigue después de la muerte, y cuando vuelve a tomar vida, trae esas marcas, esas huellas, como un destino de otras vidas. Alterar esa naturaleza es posible cuando el ser humano ya empieza a trabajar sobre su estructura interior. Entonces puede alterar esa naturaleza violenta que trae de otras vidas. Todos nosotros, en alguna forma, hemos desarrollado actitudes psicológicas negativas que se llaman los yoes psicológicos o defectos psicológicos. Entonces tenemos como origen de la violencia en nosotros que desde muy bebés, muy niños, nosotros aprendemos a golpear, a defender lo que creemos que es de nosotros. Entonces,
desde muy niño desarrollamos una forma de violencia, de agresión a las demás personas, el entorno que tengamos, reclamando unos derechos o algo que nosotros consideramos que es nuestro. Entonces, allí hay unos principios de violencia que lo reclamamos en forma de enojo, de disgusto, de ira, y que se va acrecentando a medida que existimos. Entonces el ser humano va desarrollando una violencia personal cuando él quiere defender un entorno de él mismo que le permita estar bien. Entonces cuando la persona se ve en riesgo o en peligro de ese bienestar, recurre a la violencia. Es uno de los estados equivocados psicológicamente del ser humano, donde él cree que la violencia es un mecanismo como una solución inmediata a cualquier situación que se le presente. Entonces, por la malformación que tenemos nosotros de crianza, de educación, consideramos que la violencia es una arma extraordinaria, una medida que soluciona las situaciones que tengamos. Y resulta que ese ha sido el gran descalabro de la humanidad, donde ha salido con armas equivocadas a combatir las dificultades que se le presenten. Entonces necesitamos nosotros aprender a eliminar de nuestra conducta y comportamiento unos defectos como son el mal genio, las reacciones violentas, la agresión y una cantidad de comportamientos y conductas equivocadas ante las adversidades o situaciones difíciles de la vida. Entonces tenemos dentro de nosotros un arsenal psicológico negativo llamado yoes psicológicos que nos hacen ser iracundos, ser muy irascibles, muy bravos, dijéramos pendencieros, y que nos hace tener como una actitud a toda hora de combate y ser conflictivos. Entonces, eso queda en la sangre de la persona. Entonces, cuando la persona tiene un motivo, un impulso externo de cualquier índole, algo que lo motive a enojarse, la sangre va entrando en una alteración. Es allí donde nosotros necesitamos ejercer un control por medio de la respiración o la didáctica que nosotros dimos en la práctica anterior, para que esa psiquis que está en la sangre no reaccione y aprendamos nosotros a tener un temperamento, un control en nuestro carácter, dadas las circunstancias que sean. De esa manera empezamos nosotros a dominar eso que se llama el yo psicológico, y en la psicología se enseña prácticas para eliminar totalmente de nuestra naturaleza interior que está en la sangre, en la psiquis, esos defectos psicológicos que nos llevan a ser violentos. Otra de las causas de la violencia en la persona es el karma. Hay personas que se han ganado el derecho a ser violentos, a ser impacientes, a ser personas coléricas, biliosas, malgeniadas, temperamentales. Entonces ustedes ven que hay personas que son una chispita que con cualquier cosita se prenden. Es una condición como un castigo que traen, heredada también, y que les toca que aprender a dominar. Entonces hay personas que traen males por nacimiento y les toca que ser de esa condición. Generalmente este tipo de personas mueren en combates, en conflictos, en contiendas, con mucha facilidad. Existe también la violencia por una ley terrible que se llama la repetición de las cosas. Es una ley a la cual están condicionados los seres humanos, de que hay veces las cosas se dieron y se sucedió, por ejemplo, una discusión, un alegato, un malentendido, en un lugar y a una hora determinada y en una fecha. Y por esa misma ley que se llama recurrencia,
vuelve y se repite ese mismo suceso. Entonces las personas son víctimas de la ley de recurrencia y lo que les sucedió vuelve y se repite. Y encontremos el caso directo de las parejas. Hay veces que entran en confrontación por el pago del recibo de los servicios de la casa y por el valor que viene. Entonces el uno reclama y el otro también reclama, y a la vuelta de 2 o 3 meses vuelve y se sucede lo mismo, y vuelven y discuten por lo mismo, y pueden entrar en una confrontación. Y de pronto es por una comida, de pronto es porque le cogió la tarde, y vuelve y se repiten los sucesos, y las personas las cogen, que cada vez que se repite determinado suceso, entran en actitudes violentas, en conflictos, en enfrentamientos. Entonces se necesita que la persona vaya teniendo un récord, un control, unos apuntes de cuándo se le están repitiendo hechos que los llevan a pelear con su ser querido, con sus hijos, con las parejas, con quien sea. Entonces, ven ustedes cómo el ser humano es víctima de esa ley, que las cosas que se sucedieron se vuelven a repetir. Pero miren ustedes que hay algo aquí muy tremendo, y es que se repiten las cosas negativas en el ser humano. Muy rara vez se le repiten a las personas las cosas positivas. Entonces los conflictos, los malos entendidos, las peleas vuelven y se repiten. Esa repetición de la repetidera se sucede porque los seres humanos vivimos gravitando o girando alrededor de una vida rutinaria, mecánica, y eso hace que se sucedan estas repeticiones. Cuando a ustedes se les vayan a suceder estas situaciones de que se le va a volver a repetir un problema o van a entrar en actitudes conflictivas, entonces vamos a darle unas clavecitas como las que vimos en la temática pasada, que son muy sencillas. Aprendan a mirarse en ustedes la punta de la nariz. Es como hacer visolejo, llaman por ahí, mirar la punta de la nariz, y se quedan atentos mirándose ahí. Y no más, no piensan. Hacen caso omiso y fijan la atención en la punta de la nariz. Y verán que de esa manera ustedes controlan esos acontecimientos desagradables. También pueden mirarse en el entrecejo como haciendo visco, en esta forma. Aquí estoy mirando la punta de la nariz y es hacia abajo. Pero acá estoy mirando el entrecejo. Los dos ojos miran la mitad de la nariz en la raíz de la nariz, en el entrecejo. Esa forma hace que uno no entre en conflicto y se apacigüe. Hay otra fórmula extraordinaria que nosotros la utilizamos, y es colocar el cuerpo rígido, tensionarse, crisparse, fuerte, fuerte, haciendo fuerza, y se suelta. Vuelve y se tensiona y se suelta. Si eso lo repiten ustedes por 3 o 4 veces, inmediatamente entran ustedes en un autocontrol e impiden que vayan a reaccionar, porque el problema de la violencia es que hay unas fuerzas que entran en desasosiego internamente, como expliqué en la temática pasada, y entonces la persona estalla, sí o sí estalla. Pero si hace esto que le estoy diciendo, van a ver que inmediatamente se controla. Muy agradecido por su atención y hasta otra oportunidad. Buenas tardes.